Bueno, pues ya me ven con un fotocall detrás que ahora les explicaré. Estamos en estas charlas de actualidad hoy con una persona de estas que todo el mundo dice que debería de existir por todo el currículum que tiene, que lógicamente no lo voy a dar yo ahora porque sería muy largo, además muy complicado, y a ella pues no le gustaría hablar de ella misma, ¿no? Bueno, a todo esto le quiero agradecer a mi amigo, que es amigo común de la señora que está aquí conmigo, que ahora presentaré. Quiero agradecerle a Pedro Pérez Bermejo, de Rotary Madrid Serrano, que es la que me trajo pues aquí, a la sede de la clínica INMOA. Luego el nombre largo lo va a decir ella, que me decía aquí, Pedro, hay que decir el nombre largo y tal. Pero bueno, eso son cosas mías. Clínica INMOA. Estamos con Elisabeth Arrojo. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, perfecto. Me enteré cuando venía para aquí, porque yo sabía muy poquito de ti, pedí 4 cosas a producción y me dieron todos los premios. Bueno, voy a ver si digo bien todos los premios. Veis que es rarísimo, mis seguidores, como se dice ahora, saben que yo suelo improvisar, pero es de estos días que tengo que tener anotaciones. Venía todo preocupado, iba a sacar una tableta con un prompter ahí, pero dije, no, ¿para qué vamos a ir con tanta tecnología si es una cosa de amigos y lo importante es lo que se diga? Así que nada, para las 54 televisiones que me lo habéis pedido, las 56 radios, los canales, las revistas digitales, el cierre digital, Alerta Digital y Suite Información, que también va a tener interés en esta charla. Estamos con Elisabeth Arrojo, Premio, atención, Europeo de Medicina en Oncología, Premio Nacional de Medicina 2021, Premio Médicos del Año, Premio Dr. Fleming a la experiencia sanitaria. ¿Me lo han dicho bien? Sí, está muy bien, está muy bien. Muchas gracias. ¿Falta alguno? Bueno, falta algún reconocimiento, pero Pues lo puedes decir. Que bueno, eso lo no primero, agradecer la entrevista, el poder contar lo que hago, que me encanta, me apasiona, porque me apasiona lo que hago, con lo cual comunicarlo pues está muy bien. Por supuesto, agradecerle a Pedro que nos haya presentado y todo lo que él ayuda siempre a que difundamos, ¿no?, a la gente lo que estamos haciendo. Y sí, esos reconocimientos la verdad es que son maravillosos, pero es verdad que yo creo que lo que me abrió la puerta a este mundo de poder investigar más es que en 2014 desarrollé una técnica que fue pionera a nivel mundial para tratar el cáncer de mama, que reduce el tiempo de tratamiento de radioterapia de 6 semanas a 2 horas. Entonces, a partir de ahí, me fui de España a trabajar a Estados Unidos como coordinadora de investigación de un importante centro americano y me reconocieron como persona extraordinaria en las ciencias por los Estados Unidos, que es el mismo reconocimiento que le dan a los premios Nobel, que para mí aquello fue increíble cuando de repente cogieron mi currículum y me dijeron, no, pero tú puedes tener este reconocimiento, que yo decía, ¿yo? Digo, no, me sorprendía, ¿no? Pero bueno, entre esos reconocimientos, pues efectivamente aquí en España y en Europa, afortunadamente, también ha habido ese reconocimiento que a veces es difícil que te reconozcan en casa, ¿no? Parece que uno se tiene que ir fuera y que desde casa pues es más difícil. En mi caso no ha sido así, de hecho en mi municipio me han puesto hasta una plaza hace un año y algo, o sea que tengo la fortuna de tener el cariño y el aprecio y el reconocimiento de los de aquí y bueno, y además por conseguir avanzar en algo tan importante como es el tratamiento del cáncer y la prevención del cáncer, que si quieres hablamos Sí, claro. sobre ello. Sí, a eso hemos venido. A eso hemos venido. A eso da gusto. Fíjate que tampoco tienes problema en eso del monosílabo, que bueno, yo ya te oí, además te oí con el maestro Herrera, que hay que quitarse el Sí, sombrero con él lo sabe, además que nos tenemos que ver pronto, que me lió ahí qué en un bien, proyecto a medias, qué bien. que no le apetece jubilarse. Bueno. Hay gente que no se jubila nunca, Claro, claro. afortunadamente.
Bueno, vamos a la parte un poco más humana y luego vamos centrando todas estas cosas. Tú estudias medicina, lógicamente, ¿y por qué te decides por la oncología? ¿Eso se nace o tú ya, cuándo querías ser oncóloga? ¿En qué momento de la Pues vida? fíjate, yo creo que con la idea de ser médico casi nací, porque yo siempre me gustaba como trabajar haciendo pócimas de pequeña, con las plantas, con cosas así. Digo siempre que mi hermano es muy manitas y él le gusta arreglar cosas y a mí me gustaba como arreglar personas, ya desde pequeña. Luego, cuando estaba en bachillerato, leí un libro de Christian Barnard, que fue el cirujano cardiovascular que hizo el primer trasplante cardíaco del mundo, y aquello me pareció apasionante. Digo, yo quiero hacer algo así, o sea, lo que supone el innovar en salud, en medicina y poder salvar una vida de una persona, eso me parecía lo más apasionante, decir, poder conseguir eso, ¿no? Y ahí me decanté por la medicina. Y luego dentro de la medicina, pues a mí no me gustaba una especialidad que fuera aburrida, entre comillas, con todo mi respeto de los traumatólogos, por ejemplo, pues yo que al final todo el rato un hueso se rompe, pues le pones una férula o lo operas, me parecía como muy monótono, quería algo muy diverso y que fuera un reto, y la oncología lo es, porque es un tipo de pacientes con enfermedades muy complejas, muy avanzadas, donde hay mucho camino por recorrer y además muy amplio, porque el campo es increíble, ¿no? Entonces, me gustaban mucho los tumores cerebrales. Fui la primera alumna interna de la Universidad de Navarra, de la Clínica Universitaria de Navarra en Pamplona, y de neurocirugía, pero me di cuenta que la cirugía no era lo mío. Digo, esto es como muy frío, ¿no? Y a mí me gusta más el trato humano y entonces de ahí pues me pasé al mundo de la oncología y así nació un poco pues la oncóloga que soy hoy desde ese momento. Y por cierto, Instituto Médico de Oncología Avanzada, aquí es donde estamos, este es tu proyecto personal, ¿no? Eso es, ¿Y eso qué es. es? Ahora entonces cuéntanos un Pues poco, esto todo así ya surge, queda Pedro tranquilo también. claro, que estemos hablando de eso, es del Instituto Médico de Oncología Avanzada, INMOA, que todo surge porque, como te contaba, yo me fui a Estados Unidos, coordinadora de investigación, una posición privilegiada, y a mi madre le diagnostican cáncer. Entonces, eso fue en 2015. En aquel momento, pues un susto muy grande, me vengo a España, la operan, en principio está curada, todo va bien, pero yo ya me vuelvo a Estados Unidos con la cosa de ¿qué pasa si de repente mi madre se muere, le pase algo? Mi madre tenía 55 años en aquel entonces. Y me empecé a angustiar y ya empecé, cuando fue pasando el tiempo, que al principio uno piensa que son los nervios del momento, decidí, digo, yo quiero volver a España, pero digo, ¿cómo vuelvo a España? ¿Qué voy a hacer yo en España? Coordinadora de investigación en Estados Unidos. En España la investigación no es algo que se potencie demasiado. Va a ser muy difícil. Digo, pues algo tengo que hacer. Y me vine con la idea de hacer tratamientos con hipertermia, calentar los tumores, porque una de las cosas que ocurren es que los tumores tienen muy malos vasos sanguíneos, los desarrollan para crecer, pero son muy finos, muy frágiles, se rompen fácil, por eso hay pacientes que tienen sangrados. ¿Y qué pasa? Que por ahí tiene que viajar la quimio o la inmunoterapia y le cuesta entrar. Claro, si calientas el tumor, abres los vasos, llega mucho mejor. Y además llega más oxígeno, y el oxígeno es muy importante para la eficacia de la radioterapia. Entonces, como en España esto apenas se estaba haciendo, digo, pues yo voy a empezar con esto. Cuando vuelvo a España, me vuelvo a trabajar a mi hospital donde estaba trabajando, que era Valdecilla, aunque yo vivía en Asturias, hacía 400 kilómetros diarios en coche, porque ahí se hace mucha más investigación que en Asturias, y empiezo a trabajar en traer la hipertermia electromodulada, que en España lo conocemos como oncotermia, que es en lo que en INMOA somos líderes, y pues me pongo a trabajar en esto. Y entre medias, mi madre tiene una metástasis cerebral, la operan, la tratamos y empieza con inmunoterapia, y cuando tenía 5 lesiones más, la desahucian. No había nada que hacer porque los tratamientos no los toleraba, casi se muere. Entonces yo tenía la idea de, si yo combino radioterapia, aunque tenga 5 metástasis, y la radioterapia es un tratamiento localizado, con la oncotermia, que va a aumentar la eficacia de la radioterapia, digo, esto es una opción para mi madre. Como la sanidad pública iba muy lenta, yo quería empezar esto, pero la burocracia era muy lenta, decido fundar el Instituto Médico de Oncología Avanzada. La A es por mi madre, que se llama Ana. Yo buscaba ahí qué combinación de letras, mi madre se llama Ana. Entonces fundo INMOA en marzo del 19, trato a mi madre está viva, libre de enfermedad, bueno, la has conocido hace nada, Sí, sí, está estupenda. eso iba a decir, me acabo de quedar ahora, les iba a hablar que de la señora que habla, la acabamos de ver ahí, está farruca, como se dice en mi tierra,
Y después de ese currículum médico acabo de quedar Pues claro, alucinado. imagínate, ha tenido pues muchas lesiones en distintos puntos del cuerpo. En marzo del 19 se habían acabado las opciones. Un melanoma, que es lo que ella tiene, sin tratamiento y con metástasis, la supervivencia son 6 meses. Han pasado más de 4 años, 4 años y medio. Está viva, está estupenda, libre de enfermedad, afortunadamente. Pero cuando yo abrí MOA, claro, evidentemente traté a mi madre, pero empezamos a tratar muchos pacientes y la verdad es que los resultados superan mucho las expectativas que incluso yo misma tenía, porque estamos teniendo resultados tan buenos como triplicar la supervivencia en tumores como el cáncer de páncreas, cáncer con metástasis, que es la mayoría de los pacientes que vienen a IMOA, tienen tumores muy avanzados. Y hay una cosa muy importante además, que es que el tratamiento no tiene efectos secundarios, porque solo calentamos el tumor, al tejido sano no le hace nada, y eso es porque utilizamos unas ondas de radiofrecuencia que se focalizan en las células malignas porque tienen muchas más cargas negativas que las sanas, y claro, un tratamiento oncológico sin efectos secundarios también es poco frecuente. De hecho, es curioso que nuestros pacientes están con su quimioterapia, radioterapia complementaria, a veces solo con oncotermia, porque hay algunos casos en los que se puede aplicar sola, y tiene una calidad de vida muy buena y se encuentra muy bien. Y la verdad es que en estos 4 años y medio, INMOA, el Instituto Médico de Oncología Avanzada, ha crecido de forma exponencial. Empezamos con un pequeño bajo de 180 metros, ahora como ves estamos en un edificio de 8 plantas. Hemos abierto una sede en Bilbao, se va a instalar una segunda unidad de tratamiento porque en 2 semanas se ha llenado la unidad porque los resultados son muy buenos. Abriremos otra clínica próximamente en Levante. Y además, en todo este tiempo, en febrero, el Día Mundial contra el Cáncer, inauguramos el primer Centro Nacional de Prevención del Cáncer. Porque es muy importante saber, y esto es importante que todo el mundo que nos oiga lo sepa, que el 40% de los casos de cáncer se pueden prevenir modificando los hábitos de vida. El cáncer no es algo como piensa la gente que te toca y es hereditario, no. Solo el 10% de los casos de cáncer son hereditarios. El 90% restante se debe a factores ambientales, pues contaminación, estilos de vida, todo esto, y el 40% se pueden prevenir modificando hábitos tóxicos, alimentación, ejercicio físico, estrés, y esto está científicamente demostrado. Entonces, mi misión o mi objetivo o mi pasión es no solo traer los mejores tratamientos, porque no solo estamos haciendo la oncotermia, sino que estamos haciendo tratamientos muy avanzados con virus oncolíticos, que son virus que van contra el tumor, terapias muy avanzadas que están siendo únicas en España y en muchos sitios de Europa, pero además yo quiero trabajar mucho en la prevención, en que la gente sepa que día a día se puede cuidar y prevenir la enfermedad, porque en 2040 va a haber un 60% más de casos de cáncer. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres. Es más, en España ya es la primera causa de muerte en hombres. Y no se está haciendo nada por prevenir, porque de hecho la población se sorprende cuando yo le digo que el cáncer se puede prevenir, me miran como diciendo, ¿pero cómo? Esto, pues sin fumar, no, no solo el fumar. La obesidad, la falta de ejercicio físico, el estrés, la mala alimentación son factores que se relacionan directamente y claramente con este riesgo. Así que estamos trabajando en las dos patas, la pata del tratamiento para curar, pero muy importante la parte de la prevención. Con lo cual yo aprovecho cada vez que tengo una entrevista el decir que el cáncer se puede prevenir y que hay que trabajar e informarse sobre cómo hay que hacerlo. La verdad me lo está poniendo facilísimo porque en esta respuesta ya me ha quitado un montón de preguntas que tenía que hacer, pero sí que hay que seguir matizando cosas. Bueno, quedamos en que vuelves aquí, una cosa rara, desde luego desde fuera la impresión que tenemos es que todo el médico que de cualquier especialidad o de casi cualquiera que se va fuera se queda fuera, tú vuelves, montas tu propia estructura y ayudas. Pues hombre, la verdad es que al principio sobre todo no hubo mucha gente que ayudase, pues los que me quieren, ¿no? La gente cercana, porque imagínate, yo vuelvo con 30 y tantos años de Estados Unidos con algo diferente, nuevo, que en España no se hace, y la gente me miraba como diciendo, ¿de qué habla esta mujer? Pero si eso no tiene evidencias científicas. Tengo que decir
que lo que es la hipertermia en sí mismo viene en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, desde el año 2006 en el programa formativo de los oncólogos radioterápicos, porque la gente piensa que esto es algo alternativo, no tiene evidencias científicas, está reconocido por la Organización Médica Colegial como tratamiento, aprobada por el Ministerio de Sanidad. IMOA es un centro oncológico aprobado y acreditado por el Ministerio de Sanidad, porque en todo este tiempo, y hombre, evidentemente ahora por los buenos resultados, pues va siendo más fácil, ¿no? Pero ha sido difícil un poco ese escepticismo, ¿no? Ese de repente, pues esta doctora que aparece con este tratamiento, pues ¿qué es esto, ¿no? Entonces es verdad que en ese sentido nos hemos visto muy solos. Esto ha cambiado, pero no ha habido al principio mucha ayuda. Ahora efectivamente pues están cambiando las cosas y las sinergias pues son más fáciles, hay más sinergias y eso nos facilita mucho el seguir avanzando. Lo tocaste por encima, todos no sé si tenemos la idea cambiada, la investigación. Sigue siendo España colista en investigación contra el cáncer y como contra... Pues yo creo que sí, seguimos siendo colistas dentro de que en Europa es verdad que hay muchos países donde no se investiga lo suficiente y no se facilita a los investigadores, porque fíjate qué diferencia, claro, para mí fue un choque volver a Estados Unidos, porque en Estados Unidos tu contrato incluye ver pacientes y la obligación de investigar, no el derecho, la obligación. Pero claro, tienes un tiempo para ello, o sea, tu parte de tu jornada laboral va destinada a que tienes que investigar. Claro, en España tú investigas en tus ratos libres, nadie te paga por esa investigación y al final pues es muy difícil. Y luego es muy difícil a veces conseguir los fondos para, tú quieres hacer un estudio y necesitas dinero para poder hacer ese estudio con los pacientes y conseguir esto es mucho más complejo que lo que puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, estamos avanzando, pero estamos muy a la cola de la inversión que hay del Producto Interior Bruto del país con respecto al resto de Europa para investigación. Y claro, la investigación es la clave del avance al final. Y no solo eso, sino que en España hay una cosa que yo creo que es muy grave y que aprovecho para casi denunciar públicamente, ¿no? Que es la desigualdad que tenemos en este país. Hay muchísima desigualdad entre las comunidades, no hay los mismos tratamientos en todas las comunidades. Hay una campaña en la Asociación Española contra el Cáncer que dice: tu código postal importa más que tu código genético frente al cáncer, porque ni siquiera hay las mismas oportunidades en todas las comunidades, con lo cual creo que tenemos que seguir avanzando mucho en este camino. O sea que vamos a la cola. Vamos a la cola. Pero estamos trabajando por ponernos a la cabeza. Ya. Pero eso tendría soluciones está claro. Por cierto, tengo una curiosidad que está fuera de lo que sería la pregunta, pero todo el mundo cuando tiene cáncer, bueno, todo el mundo no, los que pueden se van a Estados Unidos, que parece que es el sumo. Ahora tú estás diciendo que si ahora dirás, que te lo preguntaré también si es el sumo o no, pero luego dicen que al final los que están allí en el equipo de quien sea son españoles. ¿Eso es así? Hay muchos españoles. Cierto es que hay mucha gente de fuera. Que al doctor americano que le viene el paciente le contrata y llama a especialistas españoles. Claro, tú date cuenta que yo creo que en eso influye que un español que se va a Estados Unidos es alguien que ya tiene mucho interés, porque ya ha salido de su país, ha ido a un territorio hostil lingüísticamente, otra cultura, otro mundo, ya tiene mucho interés y se va a un sitio donde le dan las armas que necesita. Para mí investigar en Estados Unidos era infinitamente más fácil que aquí y muchas veces comparándonos con los americanos, los españoles tenemos un poco nuestra picaresca también que nos ayuda a tener, yo creo que a veces ideas diferentes que puedan ser más innovadoras y a lo mejor más capacidad incluso de trabajo de sacrificio, sobre todo si eres de esos que te vas hasta Estados Unidos porque tienes esa inquietud que te mueve. Entonces es cierto que hay una comunidad importante y luego es cierto que en España tenemos tratamientos que pueden ser muy buenos, pero los pacientes tienen que saber que es muy importante moverse. Las segundas opiniones, que en Estados Unidos están muy bien vistas, porque es normal y los médicos no se enfadan, en España están muy mal vistas. A mí el paciente me dice, es que no le puedo decir a mi oncólogo que he venido aquí porque se enfada. ¿Cómo que se enfada? Tenemos que sumarnos y cada uno sabe más de su ámbito y se trata de sumar.
Y está demostrado que los pacientes que buscan segundas opiniones viven más que los que no, porque al final los recursos son limitados y a veces se trata de complementar los tratamientos en diferentes puntos, que en Estados Unidos es muy así. Un paciente recibe la quimio en un sitio y la radio en otro centro, porque la radio la mejor está en otro centro y la quimio aquí. Entonces es muy importante esto y que la gente sepa que tiene el derecho de pedir una segunda opinión en un hospital de otra comunidad. O sea que si va a su hospital y le dice, mire, aquí no tenemos ningún tratamiento para usted, puede pedir a través de la sanidad pública una consulta en un hospital de otra comunidad, porque a lo mejor en esa otra comunidad sí que hay opciones. Esto es algo que la propia población desconoce y es importante saberlo. Bueno, pues ya sabemos algo más. Nos queda la prevención, que la tocaste por encima como tal, pero a mí me gustaría matizar. Prevención es dónde empieza, es la alimentación influye, de edades, cómo puede uno estar más o menos diciendo, bueno, voy a intentar que no me toque el... Claro, esto es importante conocerlo y realmente empieza desde los niños. Ahora estamos viendo que los niños tienen una tasa de obesidad, de diabetes, pues muy llamativa. Y los cánceres de los 40 años, que vienen por mala alimentación, muchos, por ejemplo, el cáncer de colon, se relacionan muchísimo con la mala alimentación, porque al final las carnes procesadas se ha visto que aumentan el riesgo de tener cáncer de colon, porque tienen una serie de compuestos que son como tóxicos para nuestras células. Entonces, ¿qué ocurre? Que no pasa por estar comiendo mal 6 meses, no. Es que desde los niños, claro, ¿cómo son las meriendas de los niños ahora y cómo eran antes? Sí. No tiene nada que ver. Les damos un montón de productos procesados, grasas, azúcares. Hay el mito, el azúcar alimenta el cáncer. No es directamente así. El azúcar lo que genera son picos de glucosa y los picos de glucosa generan picos de insulina y la insulina es una hormona que estimula el crecimiento de las células malignas. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que a los niños les estamos dando bebidas azucaradas, dulces, todo esto cada vez más. Entonces, la mala alimentación se considera hoy responsable de más del 40% de los casos de cáncer. Por supuesto, el tabaco es un factor de riesgo muy importante, sobre todo en cáncer de pulmón. ¿Qué ocurre? Que está habiendo más muertes por cáncer relacionadas con la mala alimentación que con el tabaco. Y esto es muy llamativo. Y no es porque comer mal sea peor que fumar, es porque hay mucha más gente comiendo mal que fumando. O sea, se está muriendo más gente por cáncer relacionado con la mala alimentación que con el tabaco. Esto es muy llamativo, muy llamativo. El sedentarismo, la falta de ejercicio físico, ¿por qué? Por dos cosas fundamentalmente. Una es que hay más tendencia a la obesidad y todo lo que es la grasa corporal se llama un segundo órgano endocrino, genera hormonas y esas hormonas pueden estimular el crecimiento de células malignas y además es la pérdida de masa muscular. La masa muscular lo que hace es retener en el interior la glucosa para que los tumores no se la roben al músculo. O sea que hacer ejercicio y además ejercicio tenemos ese concepto de que es quemar calorías, es sudar. No es solo eso. La masa muscular es fundamental. Y no se trata de coger pesas de 50 kilos, a veces son pesas de 1 kilo, hacer unas repeticiones, pero es muy importante. Y además una cosa que eso le anima a la gente, y eso se lo digo a todo el mundo, tener masa muscular adelgaza. Porque en reposo tu metabolismo basal aumenta. Entonces tú estando sentado, si tienes más masa muscular, quemas más calorías. O sea que tener masa muscular adelgaza. Esto es importante porque mucha gente solo hace deporte por el estado físico externo, ¿no? No es tanto por cuidarse, sino por la imagen, ¿no? Esto es importante. Y luego hay una parte muy importante que es el estrés. El estrés al final genera picos de cortisol y el cortisol suprime el sistema inmune. Y el sistema inmune es el que todos los días nos defiende contra las células malignas. Todos los días se dividen células mal, pero el sistema inmune las ve y las elimina. ¿Qué ocurre? Que cuando el cortisol está muy alto se suprime el sistema inmune y esas células no se eliminan y se empiezan a multiplicar. Y claro, mucha gente dice, pero ¿y cómo voy a controlar yo el estrés si no puedo? Si es que tengo un trabajo muy estresante, si no puedo cambiar mi vida. Y esto hay mecanismos para controlarlo, porque a veces depende de cómo gestionamos lo que nos pasa en el día a día. No hay que cambiar tu vida, hay que cambiar cómo ves tu vida, cómo la interpretas y vivir más en el presente, dejar de sufrir por lo que ya pasó, que está en el pasado, y por lo que podría pasar, que el 90% de las veces no pasa, los ISIS pasan menos del 10% de las veces y te generan un sufrimiento como si pasasen. Entonces, solo controlando, evitar tóxicos, tabaco y alcohol,
Y el controlar estos hábitos de vida, alimentación, ejercicio físico y el estrés, disminuiríamos el riesgo de tener cáncer en un 40%, que es una barbaridad. Uf, ¿cómo me estás dejando? Mira, la alimentación, si yo te dijera ahora qué hay que comer para prevenir el cáncer, ¿eso va por edades o va por franjas de edades o hay unos alimentos que lo garantizan? ¿Cómo es eso? A ver, en realidad es genérico para todos y en España en realidad lo sabemos muy bien, la dieta mediterránea. Esto que nosotros tenemos, que estamos perdiendo desafortunadamente, pese a que somos la envidia del mundo por esta dieta. Los alimentos procesados debemos de limitarlos mucho. ¿Por qué? Porque al final pues, son muy buenos, ¿no? Nos gustan mucho, pero tienen esos compuestos que aumentan el riesgo de tener cáncer, sobre todo tumores de origen digestivo, todo lo que sean ahumados, salazones, cosas que vienen con un proceso de conservación artificial, porque claro, ahora, antes comprábamos en la tienda al lado de casa y lo consumíamos fresco, ahora de repente uno se compra algo de carne y aquello dura, ni se sabe. Todo ese proceso de conservación hay que tener mucho cuidado con los alimentos procesados, limitar las carnes rojas, porque el consumo en cantidades muy altas aumenta el riesgo de cáncer de colon y cáncer gástrico. De hecho, si miras el mapa de España, ves que los lugares donde se consumen más embutidos y carnes rojas son los que más incidencia tienen en cáncer gástrico y colorectal, porque es por esa alimentación. Entonces, carnes procesadas, evitarlas o limitarlas al máximo, carnes rojas, limitarlas, tomar muchas proteínas en forma de pescado azul, porque el pescado azul tiene muchos antioxidantes, el famoso omega 3, es protector, aceite de oliva virgen extra, que España es la cuna. Yo cuando estaba en Estados Unidos y me decían, el aceite, bueno, de oliva viene de Italia, digo, no, viene de España. De España, aceite de oliva virgen extra, muy importante porque es protector también. La leche, que existe muchísima controversia, la gente dice, no, la leche alimenta el cáncer, no, la leche protege frente al cáncer de colon y la leche entera, además, porque cuando la hacen desnatada le quitan valores nutritivos que tiene que son muy buenos. ¿Qué pasa? Que si tenemos exceso de peso lo que tenemos que hacer es tomar leche entera, pero combinar la dieta con alimentos que no sean muy hipercalóricos para que al final la ingesta total de calorías no sea muy alta. Los frutos secos, las nueces, las almendras sobre todo, son antioxidantes muy potentes que nos viene muy bien tomarlos porque todo lo que sean antioxidantes evitan esa oxidación de las células y el riesgo de que muten. O sea que muy importante el tomar frutas y verduras. Muy importante también 5 piezas al día en total entre frutas y verduras. El agua, tomar entre 2 y 3 litros de agua al día. Y luego la forma de cocinar. El freír, aunque solo se utilice el aceite una vez, que hay mucha gente que me dice, no, pero yo solo utilizo una vez el aceite. No es bueno porque la temperatura que alcanza el aceite se generan compuestos químicos que pueden estimular la multiplicación de las células malignas. Así que en resumen, así por tenerlo un poco, deberíamos de tomar un plato que lleve más o menos un 20% de lo que comemos que sean proteínas, un 50% así hidratos de carbono. Hidratos de carbono son la pasta, el arroz, el pan, a poder ser integral, porque la fibra que contienen los alimentos integrales protege frente al cáncer de colon y eso está totalmente demostrado. Luego frutas y verduras y luego también nos viene bien tomar grasas, pero grasas saludables. El aguacate, por ejemplo, es un antioxidante muy potente, el aceite de oliva virgen extra y el hacer una combinación de todos esos alimentos repartidos a lo largo del día pues hace que la dieta sea muy sana y que nos proteja no solo frente al cáncer, también con las enfermedades cardiovasculares. Al final siempre parece que nos hemos preocupado solo por el colesterol y todo esto con la alimentación, pero tiene un papel muy importante también con el cáncer. Bueno, pues yo no tengo nada más. Además estoy bastante sin palabras. Me lo ha puesto facilísimo porque me ahorró 8 o 10 preguntas en 3 o 4. Yo no sé si queda algo por decir que se me haya pasado y que tú consideres que, pues hombre, ¿cómo te vas a ir sin decir eso? Pues a ver, yo creo que lo que queda por decir es un mensaje de esperanza en el sentido de que el cáncer cada vez conseguimos curarlo más o cronificarlo en el tiempo, que la gente sepa que hay muchos tratamientos nuevos y que además hay que moverse por buscar las diferentes opciones y sobre todo el mensaje, repetir, el que se puede prevenir, que está en nuestra mano trabajar día a día para cuidarnos y prevenir la enfermedad. Con eso yo creo que más o menos... Y una cosa importante, te lo tenía ya que haber preguntado. ¿Hay cánceres incurables desde el minuto uno, como quien dice?
Hay cánceres a priori incurables cuando un tumor pues tiene metástasis, está muy avanzado, potencialmente es incurable. Pues es verdad que a mí no me gusta decir eso. ¿Por qué? Porque es incurable a lo mejor hoy, pero vamos a poner un cáncer que tenga metástasis, está muy extendido, le ponemos un tratamiento y el paciente sobrevive 6 meses, le damos 6 meses más de vida. En esos 6 meses puede aparecer un tratamiento porque estamos avanzando muy rápidamente. Entonces, incluso en aquellas personas que tienen una situación muy avanzada, yo he visto a tantas personas romper las estadísticas y de haberles dicho que aquello era incurable, que estén curadas, que no me atrevo a decir que ningún tumor sea incurable. Evidentemente, hay casos que, de hecho, casi el diagnóstico va precedido ya, casi después, inmediatamente, de que esa persona fallece, ¿no? De tan avanzado que está el tumor. Pero a mí no me gusta pensar que ninguno de los tumores es incurable, porque igual es incurable hoy, pero si yo consigo alargar la vida y con calidad de vida, igual mañana ya no es incurable. Con lo cual, y esto creo que no es una utopía, porque además, teniendo en cuenta que la vida cambia tanto, hay gente con cánceres incurables que se mueren de otra cosa, porque pasan otras cosas en la vida. Pues ahora sí, hemos terminado. Elizabeth es española y nos la merecemos. No todo viene del extranjero. Ahora, cuando Pedro quiera, nos apaga la entrevista. Saludos a todos. Gracias de nuevo a Pedro, por supuesto a Elizabeth, de cedernos además para la entrevista esta magnífica instalación que es mejor que cualquier plató a la que yo la pudiera llevar. Muchas gracias.